Este video quiero hacer para las personas que en esta crisis están intentando tener roedores, cuyes específicamente para su alimentación. En los comentarios me han dicho eso y me han pedido qué tipo de hierbas pueden regalar, y estoy haciendo para esas personas que tienen esas dudas. Aquí tenemos mucho césped, el césped que en las ciudades tenemos en los parques podados. Aquí está sin podar. Podemos regalar a los cuyes. Y al fondo tenemos un maizal. Eso es difícil de encontrar en la ciudad. Y esto lo pueden comer también los conejos cuyes, o también otro tipo de animales como las ovejas, vacas. Este es césped, miren, solamente que aquí está sin podar. Esto es muy bueno para los cuyes, para regalar. Intenten buscar brotes así y lo pueden dar. Es el quicuyo como lo conocemos nosotros. Este es el pasto. También lo pueden encontrar el trébol. El trébol es una hierba muy buena para los cuyes. Ahí está comiendo el trébol, miren. El trébol es muy bueno y lo pueden encontrar fácilmente en los parques, en las calles. Es diente de león. Tiene una savia lechosa que les encanta a los cuyes. De esta manera pueden alimentar a los cuyes en la ciudad. Este es el llantén, y también pueden encontrar en veredas, parques, esta planta. Es medicinal y también pueden dar a los cuyes. Les encanta esta hierbita. Tiene igual la savia lechosa y a ellos les gusta, es como la leche, miren. Y sale como leche, la savia blanca. Les gusta mucho a los cuyes. Los vamos a coger y dar a los cuyes. Miren. Ahí está, les encanta esto. Pasa lo mismo con el diente de león. Como tiene la savia lechosa, les gusta mucho. Esta es la plantita de alfalfa que pueden sembrar para los cuyes. La semilla de la alfalfa lo pueden encontrar en la tienda de insumos agrícolas. Esa es la planta de alfalfa. No sé si pueden apreciar aquí, hay una telaraña. Eso deben evitar, dar la hierba con telarañas. Pueden comer eso los cuyes y se mueren enseguida. Eso es todo, amigos. Intenten buscar estas plantas en donde puedan dentro de la ciudad, y cualquier duda estoy a las órdenes. Gracias por ver.